at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make 'em all day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make 'em all day. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. Vamos a iniciar el análisis de lo que es la segunda actividad. Básicamente es trabajar sobre tres aspectos de las buenas preguntas, los cuales son la construcción lingüística, los alcances de la pregunta y los supuestos, es decir, aquellas consideraciones sobre la cual, aunque la pregunta no lo diga, están implícitos, aunque hay algunos supuestos, como ya habíamos visto, que son explícitos a la misma. Ok, entonces tenemos la construcción lingüística de este ejemplo. Dice la primera pregunta: ¿a partir de qué época se inició el uso de los sistemas operativos? Enseguida, como alcance, el maestro propone que tendrá un alcance histórico. Y bueno, si nosotros nos fijamos bien, en el término de los supuestos nos menciona el evocar, pero ahí no está muy claro lo que se propone este supuesto. Entonces, en ese sentido, haciendo un análisis, si nosotros vemos la primera pregunta, o la pregunta que propone nos menciona un qué, como la pregunta, como para la palabra que pregunta. Y este qué, si lo relacionamos con el cuadro de Bloom, vamos a tener, aquí está el cuadro de Bloom, vamos a tener que el qué lo relaciona con analizar y evaluar, como los aspectos básicos de esta palabra que pregunta. Entonces aquí tendríamos que el maestro propone un análisis histórico. La pregunta pues apunta a un análisis histórico respecto del uso de los sistemas operativos. Destaca también que nos propone uso, es decir, el alcance quizá lo esté limitando con ese verbo, más que la descripción o la teoría sobre los sistemas operativos. Me parece que la pregunta está bien formulada. Lo que sí yo recomendaría es que en esta parte de lo histórico fuera más explícito en lo que pretende. Es decir, que desarrolle desde un punto de vista argumentativo la dirección. Si bien ya nos había planteado su uso, no estaría de más argumentarlo, es decir, plantear qué se quiere exactamente. En este sentido, esta columna, toda esta columna, plantea la pregunta, o responde a la pregunta del ¿para qué? ¿Para qué? Por los que corresponde a los supuestos. Aquí la palabra evoca, no sé qué quiera decir el maestro. Por lo tanto, bueno, en ese sentido es necesario ser más explícito sobre qué se supone que está planteando este término, en cuanto que se puede tomar o se puede interpretar de varias formas. Otro de los asuntos que también tendrían que ver aquí es el uso, o es la situación de que habrá que necesariamente construir la dirección desde apuntando a un término o apuntando a un concepto. En esta vía nos va a servir para construir, en este caso, el concepto, y a partir de esta pregunta construir el concepto de sistema operativo,
desde un punto de vista histórico, o más bien la pregunta sería ¿cómo contribuye la dirección o el alcance histórico en la construcción del concepto de sistema operativo? Bueno, entonces resumiendo, el objetivo de esta actividad trata sobre formular preguntas, 3 preguntas, fijándonos o poniendo atención sobre cuál es la palabra que elegimos para preguntar, cuáles son los límites a través del verbo, el alcance que tiene esta pregunta, argumentando el para qué, en el sentido de qué direcciones y cómo contribuye esta pregunta a construir un concepto determinado, el que ustedes hayan elegido, y enseguida en la parte de los supuestos, señalando claramente desde dónde está lanzada la pregunta, es decir, desde dónde me estoy situando, si es a partir de una estructura muy experimental, o a partir de una estructura muy teórica, o a partir de una estructura muy conceptual, o tratando de que el alumno construya el concepto, pero más bien estamos en el supuesto de que el alumno tiene determinados contenidos que le permitirán desarrollar o focalizar la respuesta a esta pregunta, o al contrario, será un obstáculo la pregunta. Lo que se intenta pues es que estas preguntas le faciliten, guíen al alumno en el camino de la construcción de este concepto.